Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 28 de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día domingo iniciamos las lecturas con la lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta, como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. La lectura del libro del Deuteronomio nos habla de dos promesas. La promesa de un profeta que será verdaderamente el gran profeta, y esta era la esperanza de Israel. Por eso, cuando se acercan los fariseos a preguntarle a Juan el Bautista: ¿quién eres? Le dicen: ¿eres tú Elías? No, no soy Elías. ¿Eres el profeta? No, ¿eres el Mesías? La figura del profeta no siempre estaba unida a la esperanza mesiánica, a la esperanza salvadora. Jesucristo reúne en sí mismo todas esas promesas. Ahora, es sumamente interesante analizar en esta lectura qué es lo que se está diciendo sobre el motivo y la forma en que se va a desarrollar ese profeta. La segunda idea es los demás profetas. Uno es el gran profeta y la segunda idea son los otros profetas que va a mandar el Señor a lo largo del tiempo. Fijémonos bien en el texto. Habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. Es decir, estamos hablando de uno en especial, que será como Moisés, y por eso la figura de Jesucristo, cuando sube al monte y cuando hace diferentes gestos, nos recuerda justamente la figura de Moisés, y cumple así esta profecía. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor. Fíjate en esta parte. Es lo que han pedido ellos mismos al Señor cuando estaban reunidos en el monte Horeb. ¿Qué fue lo que pidieron? No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios. No queremos volver a oír la voz de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué el Señor les concede esto que están pidiendo? Bueno, es importantísimo entender que en el monte Horeb, al decir que han escuchado la voz de Dios, lo que han escuchado son unos estruendos terroríficos. ¿Por qué digo terroríficos? No porque la voz de Dios sea terrorífica, sino porque mi capacidad de escuchar la voz de Dios no me hace entenderla. ¿Y qué es lo que se presenta? Algo que no logro entender. Y eso que no logro entender parece a mí
terrorífico, no porque la voz de Dios sea terrorífica, sino porque yo me asusto al no entender y al no comprender, por no estar capacitado a escuchar esa voz de Dios. Y entonces quieren efectivamente no volver a escuchar esa voz ni ver ese gran fuego. ¿Por qué? Porque no queremos morir, dicen. Porque no queremos morir, es decir, escuchar la voz de Dios y no tener la capacidad de escucharla, los hace sentir un terror mortal. Y entonces, ¿qué responde el Señor? Está bien lo que han dicho. Está bien porque son seres humanos y no están condicionados, no tienen las capacidades para escuchar la voz de Dios, sino es por esa gracia especial que Dios le concede a aquellos a los cuales les quiere hablar. Pero entonces, yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Un profeta como tú. Ya hemos dicho 2 veces esto, cómo hará surgir efectivamente uno que sea como Moisés. Y eso en medio de sus hermanos, es decir, uno más entre ellos. Y pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Al que le escuche, efectivamente, a quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Yo le pediré cuentas a aquel que no escuche la palabra de él. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Y aquí la idea profunda y bellísima, que se enviará un profeta como nosotros. Cuando nosotros contemplamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que contemplamos? A ese verdadero Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre y nos ha hablado desde una naturaleza humana, con palabras humanas, para que no sintamos ese terror que sintió el pueblo de Israel en el Horeb. Qué hermoso es lo que nos da el Señor. Nos da toda su palabra, toda la revelación, todo el camino que necesitamos conocer para llegar a la salvación a través de palabras que podemos entender, a través de un medio que podemos entender, porque viene de un hombre. Esto se va a unir al Evangelio. Pero después señala, cuidado a aquellos profetas que se atrevan a decir en mi nombre lo que yo no haya mandado. Entonces obviamente ya no está hablando de Jesucristo, sino de los demás profetas y de aquellos sobre todo falsos profetas que no van a hablar con autoridad, porque no van a tener la autoridad que viene del Señor. En el Evangelio en la segunda lectura leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 35. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer, que ya no tiene marido, y las solteras se preocupan de las cosas del Señor, y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. En esencia, ¿qué es lo que nos está diciendo San Pablo en esta parte de la primera carta a los Corintios? Fíjate bien, ¿cuántas veces hemos escuchado, yo por lo menos he escuchado muchas veces, a personas que delante de la vocación de una chica que quiere ser monja, ¡ah! ¡Qué horror! ¡Qué pena! Entonces no va a tener familia, no va a tener hijos. Y lo dicen como si fuera una gran pérdida. San Pablo nos está haciendo abrir los ojos para decir, oye, qué maravilla, va a poder tener su corazón dedicado a las cosas de Dios. Para ti eso es una pérdida, para ti eso es algo que se lamenta. Si eso sucede en tu corazón, bueno,
Vives en una gran obscuridad. Lo mismo para un joven que dice, no, yo voy a ser sacerdote. ¡Ah! Y todos los estudios que hizo, y la posibilidad de triunfar en este mundo, y la posibilidad de tener una familia. Hermano mío, ¿de verdad vives tan amarrado al mundo que no logras abrir los ojos y darte cuenta que hay cosas que son mucho más valiosas? No estamos diciendo que la vida matrimonial sea mala. No, San Pablo no está diciendo eso. San Pablo está diciendo, oye, abran los ojos y miren la maravilla de lo que significa tener una vida en la cual yo me puedo dedicar de manera exclusiva al Señor. El hombre, ¿cómo parte San Pablo? Perdón, diciendo, ya quisiera yo que ustedes vivieran sin preocupaciones. Ya quisiera yo que ustedes vivieran sin preocupaciones. ¿Pero para qué no tener preocupaciones? Para poderse dedicar a Dios completamente. San Pablo, en definitiva, lo que está diciendo es, oye, mi vida no es una vida para lamentarse. El no ser casado, San Pablo no se casó nunca. San Pablo vivió el celibato a lo largo de su vida, dedicado exclusivamente a la predicación del Evangelio. Esta no es una vida para lamentarse, es una vida para efectivamente tener el corazón libre para dedicarme al Señor. Y por eso dice, el hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Pero en cambio el hombre casado va a tener otras preocupaciones, preocuparse de agradarle a su esposa, y por tanto va a tener dividido el corazón. Va a querer hacer muchas cosas, pero no va a poder. Lógico, si a mí viene un hombre casado y me dice, padre, yo quiero participar en la parroquia y quiero estar en un grupo y en otro grupo y en otro grupo. Momento, hermano mío, ¿que acaso no tienes un hogar? El hombre soltero, en cambio, puede dedicar mucho más tiempo, pero tú no. No, pero yo lo que más quiero es estar aquí en la parroquia todo el día. No, hermano mío, tú te casaste y podrás dedicar un tiempo determinado a las actividades pastorales, a la evangelización, pero no podrás estar todos los días, todo el tiempo metido en el grupo, metido. No será el modo debido. Ay, ¿tendrás el corazón dividido? Sí, bueno, pero esa fue efectivamente la decisión que tomaste. Y eso es lo que tendrás que hacer en tu vida. Les digo todo esto para bien de ustedes, dice San Pablo. Se lo digo no para ponerlos en una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene, es decir, aquellos que son llamados a una vocación sacerdotal, a una vocación religiosa, no teman. Ese es el camino adecuado y además es un camino hermoso y bellísimo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Nosotros ya hemos leído en este tiempo el Evangelio que acabamos de leer, pero lo hemos leído dentro de las lecturas semanales, porque estamos en el capítulo
1 a partir del versículo 21 del Evangelio de San Marcos. Ya en nuestra lectura semanal estamos más avanzados en San Marcos, pero como no hemos leído esta parte del Evangelio en domingo, es importante que aquellos que solo meditan en las lecturas del domingo o solo van a misa el domingo, lean este Evangelio. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Jesús se halla en Cafarnaúm y el sábado, como lo hacía de costumbre, va a la sinagoga. Es el modo en el que el Señor va anunciando el Evangelio en un principio, yendo a la sinagoga. No busca otro lugar, sino el lugar donde se reúne la comunidad judía para poder predicar. De tal manera que se muestra que Jesús no pretende romper con la tradición judía ni con las leyes judías, sino enseñar desde ahí y conducir hacia la nueva alianza. En esa enseñanza, ¿qué nos dice el Evangelio? Que los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Y lo compara, no como los escribas. ¿Qué es esa autoridad? ¿En qué consiste la autoridad de Jesús? Es sumamente importante darnos cuenta de la grandeza de la palabra autoridad, porque la autoridad no depende sola y exclusivamente de la persona. Una persona puede tener autoridad, pero resulta que para que esa autoridad sea efectiva, yo tengo que reconocer esa autoridad. Yo tengo que ser el que reconozco la autoridad del otro. Si yo no reconozco la autoridad del otro, no va a ser una autoridad para mí, aunque tenga la potestad de ser autoridad. Por eso autoridad va a ser efectivamente ese conocimiento socialmente reconocido. Es decir, que yo y la sociedad reconocemos que esta persona tiene autoridad. Si en cambio yo quiero imponer mi autoridad sobre los otros, entonces no estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de autoritarismo. Todo aquel que finge tener conocimiento cuando no lo tiene, todo aquel que pretende saber cómo se hacen las cosas y cómo se deben llevar adelante las cosas y no es verdad, no tiene autoridad y quiere imponerla a las personas y entonces crear autoritarismo. Qué hermoso es contemplar cómo Jesús lo que hace es predicar el Evangelio. Escúchenlo. Y cuando la gente lo escucha, reconoce que tiene autoridad, reconoce que aquellas palabras que dice el Señor son muy distintas a las de estos otros. Fíjate cómo se une a la primera lectura esto. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que vendrá uno que hablará la palabra de Dios. Y cuidado con aquellos, en cambio, que no prediquen, que no hablen la palabra de Dios y finjan hablar la palabra de Dios cuando no lo están haciendo. Bueno, aquí se compara con los escribas. Esos escribas que el pueblo no reconoce con autoridad, pero ellos imponen esa autoridad sobre el pueblo. Jesús no la impone. Esto es precioso, ¿por qué? Porque lógicamente nos habla de esa libertad que siempre está en la base del Evangelio. El Señor predica y somos nosotros los que decidimos si efectivamente vamos a escuchar, si voy a aceptar la autoridad de Jesús. Yo acepto la autoridad del Señor y por eso es que escucho sus palabras. Después esa autoridad se va a manifestar además con sus obras. ¿Qué sucede en esa sinagoga? Que hay un hombre poseído por un espíritu inmundo que se pone a reclamar. ¿Qué quieres tú con nosotros? Has venido a acabar con nosotros. ¿Por qué? Jesús no le ha dirigido la palabra a ese endemoniado ni al demonio. No le ha dicho absolutamente nada. ¿Por qué el demonio se siente atacado? Porque la predicación del Evangelio es el primer ataque al demonio. Y es tan efectivo, tan efectivo. Qué importante es cómo el Señor
calla al demonio porque no le interesa el testimonio del demonio para que la gente crea en él. Por eso yo muchas veces prefiero callar sobre el tema de los exorcismos, porque mucha gente solo quiere conocer cosas por morbo. No la va a conducir a nada bueno. No la va a conducir verdaderamente a un camino de salvación, sino que tienen simple curiosidad y morbo. El Señor calla al demonio, no necesita su testimonio, es el testimonio de Jesús el que la gente escucha. Y viendo cómo los demonios salen de ese hombre, lo vuelven a repetir. Este hombre de verdad tiene autoridad en su palabra, en su predicación y en sus acciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.